Solo que nada pequeña no tengas temor. Estimados televidentes, es un privilegio estar una vez más con ustedes, esta vez con el mensaje titulado Antes del día grande y terrible. Iremos directamente a la escritura en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5. Dice así la escritura: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Bien, al pueblo hebreo nunca le gustó que el Antiguo Testamento terminara con la palabra maldición. Es la última palabra del Antiguo Testamento. Malaquías 4:6 dice: venga y hiera la tierra con maldición, pero así termina el Antiguo Testamento. Así quedó. Así en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis comienza con una bendición, bienaventurados los que leen ese libro, y luego termina en el último capítulo anunciando las plagas del Apocalipsis. De manera que hay una bendición para el creyente, pero hay una maldición para aquel que rechazó la palabra, porque la ira de Dios será cumplida para aquel tiempo. Realmente todos los profetas, o casi todos, anunciaron este día grande y terrible. Algunos le llamaron aquel día, ese día, el día de la ira, el día espantoso, el día de retribución, el día de angustia, el día del pago, el día de la recompensa, el día de venganza, el día de ira, el día terrible o el día del juicio. Casi todos los profetas, que hacen un estudio encuentra, Isaías dijo: viene el día de Jehová grande y terrible. Joel dijo: muy terrible, de indignación. De Hebreos 12:21 dice que era tan terrible lo que Moisés veía que estaba espantado y temblando. Dice la Biblia: nuestro Dios es fuego consumidor. Dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Bien, encontramos en Apocalipsis 1:10, dice la Biblia: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese era Juan, traído al día del Señor. Dicen algunos hermanos que Juan era sabatista y que estaba guardando el sábado. Otros dijeron: no, era el día domingo, el día domini. Pero realmente ambos están equivocados. Si dejamos como dice la Escritura, asunto solucionado. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, siendo Juan el águila, él fue traído al día del Señor, al día grande y terrible de Jehová. Él pudo ver el orden del Apocalipsis, porque le ha sido dicho en Juan 21 y 22, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, queda tú. De manera que muchos pensaron que él iba a morir, pero se refería que no podía morir sin ver la segunda venida de Cristo. Dice la historia que el emperador Domiciano lo echó en aceite hirviendo y Juan no se quemó. Lo echaron a la isla de Patmos y allí él vio el día grande y terrible. Él pudo ver el día del Señor. Él vio el orden de la segunda venida de Cristo, porque él vio el libro del Apocalipsis, lo cual es la recta final, el desenlace de los desenlaces. Es el último libro de la Biblia. Satanás no quiere que usted conozca lo que dice ese libro, porque allí desenmascara el sistema de la gran ramera. Allí muestra el final del diablo, como el Génesis muestra su principio. De manera que hay un día grande y terrible, un día espantoso. Esa es la gran tribulación. ¿Ve usted? Llegará el momento en que Dios evacuará a su pueblo. Seremos sacados de este planeta Tierra para la cena de las bodas del Cordero. Será un tiempo glorioso, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos nos juntaremos en un solo grupo con ellos, todos los 7 grupos de las 7 edades, formando una sola iglesia, desde el siglo I hasta el siglo XXI. ¿Ve? Desde los pies allá al fundamento hasta este tiempo que le da el ojo, el tiempo para la segunda venida de Cristo. Cuando estemos nosotros raptados en la traslación, evacuados, levantados, ahí comenzará directamente la gran tribulación. El día de la venganza del Dios nuestro será una hora realmente muy terrible, porque la Biblia dice que a Dios hay que tenerle miedo. Dice en Isaías 8:13: sea Jehová vuestro temor y sea vuestro miedo. Isaías 8:13. Quizás todavía no hemos conocido un Dios airado, pero dice que será el día del ardor de su ira, el día de la venganza. Mire la venganza, dice el Señor. Dice en Isaías 29:6: será con truenos y con terremotos y gran ruido y tempestad y fuego consumidor. Para ese tiempo, ¿verdad?, el anticristo estará sentado en su trono, gobernando en el planeta Tierra. Para ese tiempo tendremos ese gran terremoto que habrá en Estados Unidos. Costa occidental se hundirá en el fondo del mar, desde Alaska hacia abajo, porque la falla de San Andrés será, y toda esa costa se hundirá en lo profundo del mar. Así será para que se cumpla la Escritura. El planeta Tierra ahora mismo está en una situación bastante tremenda.
está subiendo la temperatura. Dicen los expertos ecólogos que si sigue la gente como está, ¿verdad?, abusando de la naturaleza, subirá de 1 a 2 o hasta 3 grados del clima del planeta. Encontramos que cuando California se hunde en el fondo del mar, será la más grande cosa terrible que haya acontecido en toda la historia de la humanidad. Piénselo, que se hunda la costa occidental, que se hunda Los Ángeles, San Francisco, San Diego, esas ciudades de la costa occidental. Eso hará, ¿verdad?, un terremoto de carácter mundial. No será departamental, no será nacional, no será, ¿verdad?, de un sitio, sino del mundo entero. Allí será el tiempo, ¿verdad?, de la resurrección de los muertos, como cuando Cristo se levantó de los muertos, un gran terremoto. Ahora, estimada audiencia, no estamos metiendo miedo, ni diciendo ninguna cosa contraria a la palabra, solamente que estamos al borde de los acontecimientos que la Biblia dijo. ¿Cuál es el día grande y terrible? La gran tribulación, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir terrible? Algo que causa horror, digno de ser temido, algo que trae miedo. Ahora, realmente, allí se desatarán las plagas del Apocalipsis después del rapto. Allí habrán grandes cambios en la naturaleza. La madre naturaleza tendrá un cambio total. Habrán huracanes de más de 500 kilómetros por hora. Estos grandes volcanes, que ellos lo saben, los vulcanólogos saben que de cualquier momento habrá un despertar de los volcanes, y eso será con el terremoto, el Big Bang, que hundirá California en el fondo del mar. Los sismólogos, vulcanólogos, geólogos, expertos esperaban eso para el año 86, luego para el 93, dijeron los científicos norteamericanos, quizás sea para el fin del siglo XX, pero hasta ahora no ha sucedido, gracias a Dios, pero tarde que temprano sucederá, y será una hora tremenda, porque los cambios en la naturaleza será tremendo, se estremecerá la fuerza de la naturaleza, será una interrupción de la naturaleza, será alterada la madre tierra, vendrá un descontrol total, un desequilibrio ecológico. Usted sabe, ahorita se habla del efecto invernadero, que no lluvia ácida, que la capa de ozono, que los desechos, tantas cosas, y es que realmente hemos abusado de este planeta. Pero la Biblia dice lo que sucederá. No solamente que sucederá, sino que Israel entrará en una guerra. Imagínense, hubo la primera guerra árabe-israelí en el 1948-49, cuando se declaró a Israel como nación. Tuvimos una segunda guerra en el 1956. Tuvimos una tercera guerra en 1967. Allí se ocuparon los terrenos que ahora demandan ser abiertos. Tuvimos una cuarta guerra árabe-israelí en 1973, la guerra de Yom Kippur. Pero sin duda habrá una quinta guerra, tarde que temprano, porque el problema árabe-israelí será una cosa tremenda para los últimos días. Estamos al borde de todo ello, y usted, estimado televidente, no podemos estar dormidos pensando que nada va a suceder. No, señor, para el pueblo de Dios hay una alerta, que antes del día grande y terrible de Jehová, Dios enviará al profeta Elías. Este ministerio aclarará los misterios, restaurará la iglesia y preparará al pueblo para el arrebatamiento, para dar paso al quinto Elías, porque Moisés y Elías serán los dos profetas de Apocalipsis 11:10, dice la Biblia de los profetas. Ahora, el que no quiso uno, le mandarán dos, que tiene un profeta, ¿verdad?, para los gentiles antes del rapto, antes del día grande y terrible de Jehová, un profeta, que a la vez es el séptimo antes de Apocalipsis 17. Pero después del rapto vendrán dos profetas, en Apocalipsis 11:10. Como dice la Biblia en Apocalipsis 18, dice, sírvale el doble, dice la Biblia en Apocalipsis 18:6. Sírvale el doble. ¿No quiere usted un profeta ahorita? ¿No quiere oír el mensaje final de Jesucristo? ¿No quiere ser restaurado y escapar de los juicios? Entonces, si usted rechaza a un profeta habilitado, le tocará recibir dos, que será para la gran tribulación, juicio sobre la tierra, porque para aquel tiempo estará sacando a los 144,000 hebreos o judíos que recibirán al Mesías. Ahora bien, para aquel tiempo se habrán cerrado las puertas de la misericordia. El gran telón de la historia de la dispensación de la gracia se habrá cerrado. Ya el Cordero de Dios no estará como Cordero en el trono de misericordia, sino que será un león directamente en los juicios. Él pasará de abogado a juez. Piénselo, de abogado a juez. La tierra será herida con plagas. Así será. La tierra en dolores de parto. Ya tuvimos 2 guerras mundiales. Primera Guerra Mundial. Nadie pensó que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Se firmó la paz allí en Versalles. También el primer ministro inglés dijo, no va a haber guerra, traigo la paz, pero Hitler mató 6 millones de judíos y estalló la guerra, pero hubo alguien que mató más gente, ¿verdad? La Inquisición no mató 6 millones, sino 68 millones de cristianos que fueron vilmente asesinados. O como dijo el Papa Juan XXIII, nosotros cual Caín matamos a nuestro hermano Abel. Algún día llegará la venganza de Dios
porque Él se acordará de todos los pecados que fueron cometidos en el nombre de Dios. Piénselo, porque dijo la Biblia, vendrá el día en que os perseguirán, ¿verdad? Y pensarán que rinden culto a Dios. ¿Cuántas cosas no se han hecho en el nombre de Dios? ¿Sí? A veces hay rencor y odio entre iglesias, cuando realmente la palabra nos debe traer a una unidad, y para esa unidad no el ecumenismo que hará el anticristo. Ojo, los que rechazaron la unidad, ¿verdad?, de la palabra, porque dice la Biblia, el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella, más el que se une al Señor, un espíritu es con él. Este mensaje es para volvernos un espíritu con la palabra, pero el mensaje del anticristo será para unir al pueblo, no con la palabra, sino entre ellos mismos. Será una unión hipócrita. No hace mucho un gran cardenal del Vaticano, dijeron en las noticias, que este hombre, después de un estudio profundo, llegó a la conclusión que el anticristo será, ¿verdad?, un filántropo, un altruista, un amante de la paz, un pacificador que buscará la unidad de la iglesia anglicana y la iglesia ortodoxa rusa. De cada uno quiere aportar una idea, y ciertamente que habrá una unión ecuménica, pero la novia de Jesucristo no se unirá en esa unión ecuménica como en la torre de Babel, los ladrillos de Babilonia, sino que la novia de la palabra seremos uno con la palabra, y para eso Dios envía un profeta antes del día grande y terrible de Jehová, para restaurar la iglesia a su doctrina apostólica, restaurarnos a la edad primera y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Ahora bien, ese día terrible será tremendo, porque para ese tiempo entonces, ¿verdad?, el mundo entrará en grandes contracciones. Será tiempo de relámpagos, truenos y voces, dice Apocalipsis, y allí estará reinando plenamente sobre la tierra Satanás en un hombre, porque el Espíritu Santo habrá sido levantado con su iglesia y solamente habrá un mensaje de gracia para los judíos, 144,000 hebreos, a través de 2 profetas. Ahora en Apocalipsis 11 nos habla del oficio del quinto Elías, ¿verdad? Ellos traerán la sequía, Moisés traerá otra vez las plagas, Moisés vuelve, ¿verdad? Los teólogos dijeron que este es Enoc y Elías. Con todo respeto, no es Enoc y Elías. Parece que todos los escatólogos, los expertos en los libros de Apocalipsis están todos equivocados, porque los predicadores dicen que estos 2 testigos son Enoc y Elías, pero no es verdad. Eso quizá lo dice el libro de escatología, pero no es Enoc y Elías. Es Moisés y Elías, porque en Mateo 17:3 dice, aparecieron Moisés y Elías con el Señor. Eso fue en la cima del monte de la transfiguración. Y en Apocalipsis 11 dice que uno convierte el agua en sangre y el otro trae la sequía. Son Moisés y Elías. Ellos vuelven a predicar otra vez. Ellos vuelven aquí a la tierra, y así mismo deben regresar los muertos en Cristo, porque todos los 7 ángeles estarán de pie, y todos los grupos, tanto el grupo de los muertos que murieron a través del pasado, quizás los comieron los leones y los tigres, en los días de Claudio, de Nerón, de Domiciano y Diocleciano, en los días de esos grandes emperadores. Ellos tuvieron las grandes persecuciones, fueron matados, y luego la Inquisición romana siguió matando cristianos en el nombre de Dios. Pero algún día todos estos hermanos de la ciudad del pasado serán resucitados, y nos encontraremos los vivos y los muertos en la voz del arcángel, y luego la trompeta de Dios unirá a todos los grupos listos para recibir al Señor en el rapto de la novia. Allí empezará la hora de la gran venganza. Increíble pero cierto, será el tiempo más espantoso. Yo les digo, ya no habrá misericordia, ya no habrá gracia, pero antes del día grande y terrible, dice la Biblia, yo os envío el profeta Elías. ¿Y quién es el día grande y terrible? Malaquías 4:1 dice, el día ardiente como un horno los abrazará. Verso 3 dice que serán ceniza. El apóstol Pedro dijo, los elementos se fundirán. Entonces usted, para que un elemento se funda, tiene que ser un calor tremendo. Ya está el calor listo. Hay suficientes balísticos intercontinentales, hay suficiente poder en las ojivas nucleares, hay suficiente poder en los submarinos que ahora mismo están paseándose por los océanos del mundo, hay suficiente poder en Estados Unidos, ¿verdad? Poder atómico. Hay naciones atómicas, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China, y aún países pequeños, como, no pequeños en tamaño, sino pequeños en poder económico, como India y Pakistán, ya hicieron sus explosiones atómicas. Estamos al borde de todo ello. El mundo llegará un momento en que no sabrá qué hacer. Caminaremos otro poquito más en la historia, y usted verá el cumplimiento de estas cosas, pero antes de la hora cero, antes del cierre de las compuertas de la misericordia, como cuando el arca de Noé se cerró, ahora Dios cerrará las compuertas de la misericordia, y será demasiado tarde para el mundo, y terrible, será un momento demasiado terrible, pero la novia habrá sido evacuada. Será peor que el hundimiento del Titanic. Tuvo 7 advertencias, oiga, 7 advertencias hacia el barco del Titanic, pero todas las 7 advertencias fueron pasadas por alto, ellos perecieron. Ahora, aunque usted no lo crea, Dios levantó un profeta,
que el Viernes Santo de 1964, cuando él tomó por orden de Dios una piedra en sus manos y la arrojó hacia arriba, cuando esa piedra tocó el planeta Tierra, se formó un gran torbellino. De allí salieron 3 truenos, y cuando fue interpretado, decía la interpretación, juicios cayendo costa occidental. ¿Sabe usted lo que pasó el Viernes Santo de 1964? Según el libro de Guinness Records, según tantos libros científicos de sismología, fue el terremoto más grande jamás registrado. No jamás ocurrido, sino jamás registrado. Los sismógrafos del mundo entero captaron el terremoto de Alaska. Se hundió gran parte de Alaska, un pedazo de Alaska se hundió en el fondo del mar. ¿Ve usted? Y ese terremoto del Viernes Santo del 64 levantó 5 centímetros de gran continente, y en el mundo entero se sintió, aún produjo olas de 60 metros. Fue el terremoto de Alaska, usted puede investigar el terremoto del Viernes Santo del 64. ¿Ve usted? Porque Estados Unidos y las grandes naciones rechazaron el mensaje de la hora. Cristo fue crucificado por segunda vez, porque en Hebreos 6:6 dice, crucificando de nuevo al Señor Jesucristo. Los grandes sistemas rechazaron la restauración, rechazaron el mensaje que vendría después del mensaje luterano, la reforma. Luego viene el mensaje wesleyano, el mensaje de santidad. Luego viene el mensaje pentecostal, la restauración de los dones. Pero había un mensaje de la restauración de la palabra en los días de la voz del séptimo ángel. Antes del día grande y terrible de Jehová, Dios tendría aquí en la tierra un mensaje para aclarar los misterios, para desenmascarar todas estas cosas y presentar a nosotros la palabra realmente manifestada para esta hora. Oiga, para aquel tiempo eran grandes plagas, calamidades. O sea, lo que la Biblia habla de las plagas del Apocalipsis, pues nadie quiere ir a hablar de ellos, seamos realistas, pero está en la Biblia. Será la santa ira de Dios, ¿verdad? Será el tiempo en que este planeta tendrá un momento horrendo. ¿Qué hará el ser humano con el poder que tenemos? Ahorita mismo no hay suficiente poder para detener un terremoto, o para detener un huracán, o para detener que el planeta siga calentando. Quizás podemos hacer algunas cosas, reunir las naciones, reunir los países para salvar el planeta Tierra. Pero recuerde usted, llegará una hora que será demasiado tarde, ya no habrá regreso. Si el hombre no se quiso arrepentir, no quisieron unirse en unidad con la palabra, el anticristo sí los unirá en la marca de la bestia. Ahí será demasiado tarde. Oh, el fuego atómico, y todo ello será en un tiempo final, porque eso será lo último. Pero lo último, literal, será la venida visible del Señor Jesucristo. Primero una venida invisible, que Él viene por su iglesia. Él viene 3 veces. 3 veces viene el Señor. Primero, vino a reunir su iglesia hace ya 2000 años. Luego viene por su iglesia el rapto de la novia. Y número 3, viene con su iglesia, que será el tiempo en que todo se le verá demasiado tarde ya. Este planeta estará vuelto cenizas, vuelto nada. La relatividad se pasará de lado a lado. Estados Unidos, la superpotencia, estará aniquilada. ¿Qué será? Es tiempo de prepararnos, estimado oyente. No estamos inyectando miedo ni pánico, pero habrá un día que le llama el día grande y terrible. Por eso Jesucristo, en Lucas 4:19, leyó la mitad de Isaías 61:2. Cuando le pasaron el pergamino para que lo leyera, él leyó Isaías 61:2. Dijo, me ha enviado el año agradable del Señor. Y allí paró y entregó el pergamino al ministro. Yo pregunto, ¿por qué no leyó el versículo completo? Como explica muy bien la Biblia Scofield, en la página 738 y en la página 1035. Jesús paró en la mitad del texto de Isaías 61:2. ¿Por qué no leyó la segunda parte que dice, y el día de la venganza? Porque la primera venida es el año agradable, el año bueno, ¿verdad? El año de la gracia, la dispensación de la gracia. Pero la segunda parte del versículo de Isaías 61:2, Cristo no la leyó. ¿Por qué no la leyó? Dice Lucas 4:19 que Él paró allí. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Y qué es la segunda parte del versículo? Es que la segunda parte del versículo es el día de la venganza del Dios nuestro. Esa no es su primera venida. La venganza será en su segunda venida. Pero así como un precursor para la primera venida, hay un precursor para la segunda venida. Amigo, es tiempo de escapar. No un credo, no un dogma, no una torre de Babel, sino de correr a Jesucristo, la palabra, el único refugio perfecto, por un nuevo nacimiento, por un real encuentro personal con el Señor Jesucristo, y usted estará listo para ser evacuado dentro de poco. Gracias por su atención, estimados televidentes, a todos los que están aquí presentes. Deseamos que el Señor Jesucristo les bendiga. Recuerde, marque estos teléfonos, puede comunicarse usted con nosotros. Tenemos literatura en varios idiomas y estamos en los 5 continentes. Gracias a todos por estar viendo este programa, y que la paz del Señor Jesucristo, el Redentor del mundo, sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias.